Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras, o de nombre, o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se raspó la cabeza para cumplir la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo lleno, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Dios es el Rey del universo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. El Señor es el Señor del universo. Aleluya. Para entrar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque ya ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Por favor.
Muy queridos hijos, hoy en Nicaragua celebramos el Día de la Madre. Y nos decía un comunicado del Instituto Nacional de Historia, para quitar aquel rumor que todos creíamos que era cierto, que el haber puesto hoy el Día de la Madre, decían, lo creíamos, era porque era el día del nacimiento de la mamá de Anastasio Somoza García. En el comunicado nos decía que es tan falso ese rumor, y para prueba nos decía que la mamá de Somoza García nació, si no me equivoco, el 18 de enero. Nada más lejos de eso, para que nadie se le empañe la celebración de hoy y nadie piense que fue por una persona concreta que se determinó que fuera en mayo y el 30 de mayo. Y prácticamente todo el mundo en el mes de mayo, que para nosotros los creyentes es el mes de María, se celebra el Día de la Madre. Mañana 31 vamos a celebrar la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Y claro, ¿qué decir sobre la mamá? Tal vez los más pequeños, porque lo son, como que no le dan mucha importancia, tienen a la mamá con ellos, pero los que tenemos ya algunos hojas de calendario, sobre todo cuando nuestra mamá de la tierra ya no está con nosotros, se nos ha adelantado, sentimos en lo profundo de nuestro ser que realmente nos hace falta. Y cuando hacemos un análisis del tiempo cuando estuvimos con ella, pues cuántas cosas nos arrepentimos de haber hecho y cuánto tiempo nos damos cuenta que lo perdimos. Para los que no creen, no sé cómo llenan este vacío, a lo mejor con ideología. Nosotros, creyentes, no solo en la resurrección de Jesucristo, sino en la ascensión del Señor en cuerpo y alma al cielo, lo celebrábamos ayer, sabemos que donde está nuestra cabeza, tenemos la esperanza de estar también nosotros y por lo tanto le encomendamos al Señor y a la Santísima Virgen María que nuestra mamá, que ya se nos ha adelantado en el tiempo, esté ya en el cielo gozando con ella. Si cuando decimos mamá lo decimos todo, el afecto, la ternura, el cuidado, las veces que perdíamos la paciencia porque estábamos aún en formación independientemente de la edad que tuviéramos, porque cuando éramos muy pequeños estábamos muy pequeños, cuando ya teníamos unos años porque ya creíamos que lo sabíamos todo, pero ¿cómo hace falta la mamá? De alguna forma, el Evangelio de hoy no lo expone, es el que toca para del día siguiente de la Ascensión. El mismo Jesucristo recurre a la figura materna para expresarnos un algo ciertamente que se une en el misterio de nuestra vida de fe. Hemos leído el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del verso del 20 al 23, cuando el Señor hace ver que ya no lo vamos a ver físicamente, que nos vamos a entristecer, aunque el mundo opuesto al bien, a la verdad, a la justicia, se va a alegrar. Sin embargo, cuando lo volvamos a ver, a encontrarnos con Él físicamente, pues nuestra alegría va a ser plena y nadie nos la va a quitar. Y nos pone como ejemplo que cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque ha llegado su hora.
Es el momento del parto, se angustia. Piensa en los dolores, piensa en el fin de una etapa de su existencia. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído a un niño al mundo. Y si ya nuestra mamá nos amaba antes de conocernos, incluso ahora que ya se pueden hacer las ecografías, incluso a color, y pueden ver cómo nos vamos formando. Retroceder un poquito en la historia, cuando no se podía saber si iba a ser varón, si iba a ser mujer, sí, y ya nos amaba, ya nos amaba. Y déjenme decirte alguna cosa que algunas veces no nos detenemos a reflexionar, que está vinculado con una de las cosas más odiosas, más escandalosas, más vergonzosas de nuestro tiempo. Para pervertir la conciencia de ustedes, las mujeres, se les dice que con su cuerpo pueden hacer lo que les dé la gana, incluso de matar, de abortar al niño que comienza a formarse en ustedes. Escandaloso, perversión de la conciencia. El niño que se forma en ustedes no es parte de ustedes. Es una persona llamada a estar independiente en el nacimiento. ¿Cómo no agradecerle a nuestra mamá que cuando se enteró que estaba embarazada, venciendo también la propaganda, las ideas feas de su tiempo, decidió tenernos? Yo no sé cuántos de nosotros hemos preguntado a nuestra mamá durante nuestros 9 meses de formación qué problemas tenemos. Porque es una persona totalmente independiente que se va formando dentro de ella. ¿Qué problemas tenemos? A lo mejor, hasta en un momento de dolor y de molestia, a lo mejor como que se arrepintió de y se corrigió inmediatamente. Y no sé, no lo podemos hacer ya lo que nuestra mamá se nos adelantó. Si alguno de los más jóvenes se le ocurre preguntarle qué dolores le dimos, qué problemas le dimos en el nacimiento. Y esta tarea, divina tarea, de colaborar con el Señor en traer a una vida al mundo, de asumir una responsabilidad física y emocional para con nosotros, que comienza cuando la mujer se da cuenta que está embarazada y no termina. Padre, pero hoy está grande, ya tiene hijos, ya es hasta abuelo, y no deja de ser tu chavalito o tu chavalita. Y no solo hablo mientras la madre está viva, y mientras está en el cielo o está camino al cielo, no seguís siendo su chavalito o su chavalita. No le seguís preocupando, que se preocupa. ¿Por qué se preocupa la mamá? Corríjanme. Se preocupa de que su niño o su niña que esté bien, que esté feliz, no le haga falta nada, que vaya dirigiendo sus pasos por el camino de seguimiento a Jesucristo. Se preocupa si alguien le molesta, le hace sufrir, le hace la guerra. Se preocupa
por los problemas que tiene en su propio hogar ya independiente y por los problemas del trabajo, y se preocupa por la salud, y se preocupa, corríjanme si me equivoco. Ahorita hace rato que no te veo, preguntaré a tu mamá. ¿De qué se preocupan las mamás? De su niño, de su tierno. De su tierno. Padre, si ya cumplió 50, 60 años, sigue siendo su tierno del alma. Si esto quiere ponerlo Jesucristo como ejemplo para que nosotros podamos rasguñar no solo el amor infinito de Dios para con nosotros, sino, por qué no decirlo, que algunas veces nos olvidamos de las preocupaciones de la Iglesia por nosotros, que la Iglesia también es madre. Nos engendró, nos parió para la vida eterna, sacramento del bautismo. Y en el alma, en el corazón del pastor, ¿cómo no va a estar no solo el bienestar físico, incluso material, incluso económico, sino que el que vaya dirigiendo sus pasos hacia la eternidad, pasando por el mundo, haciendo el bien, que lo que dice la carta a los hebreos de Jesucristo? Padre, es que no es como yo quiero, ¿no? Nunca va a ser como vos querés. Nunca. Porque por mucho que querrás competir con tu mami, en conocimiento puedes superarla, en habilidades la puedes superar, en fuerza de luego la vas a superar, pero en edad jamás. Y por mucho que crezcas, tu mami va a ser por lo menos 14, 15 años mayor que vos. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo decimos. El conocimiento. ¿Y cómo no va a recordar tu mami cuando eras pequeño? No habías aprendido a hablar, no podías expresarte, viviendo en tu interior, tenía que querer saber si orabas porque estabas enfermo, porque tenías hambre, o porque tenías sed, o porque había que cambiarte los pañales, o porque había que sacarte el aire, o porque necesitabas que te pasearas. Porque, ¿y cuántas veces te habrá puesto sobre su pecho, sobre su corazón, y las cosas bellas y dulces que te digo? Padre, que no me acuerdo de luego, no tenés conciencia. Y en esta cierta unidad, en este cierto, la mami no te lo va a decir, si no le abrís una parte de tu ser para que te cuente sus peripecias, incluso si era primeriza, o si era el segundo o el tercer hijo, pero cada uno de nosotros es absolutamente distinto y da diferentes problemas. Que me corrijan las mamás, se me equivoco. Y cuando comenzaste la clase, cómo quería estar con vos, y cuando comenzaste todo esto, ¿cómo no repercutía en el corazón, en el alma de tu madre? Por lo menos una vez al año, que debía ser todos los días del año, por lo menos decirle a la mami gracias. Reconocer, pensar por lo menos una vez al año, si vos ni siquiera hubiera existido. ¿Cómo no expresar con parte de la ternura que necesita? Sobre todo si está mayor, el abrazo, el beso y decirle te quiero muchísimo.
Perdonadme si no soy tan expresivo o si alguna vez se me olvida. Padre, que estuviera a la cera, no, si nuestra competencia, los casados, el amor a la esposa o al esposo con el amor a la mamá, no es competencia. No es competencia. Y a pesar de todas las ideas de esas raras que hay en el ambiente, ¿cómo no pedirle ayuda en la crianza de nuestros propios hijos, es decir, de los nuestros? Padre, que dice, dijo con todas las palabras lo que recogía la Iglesia en el Congreso Mundial de la Familia de hace unos años. Una de las funciones de los abuelitos, de las abuelitas, es mantener la unidad, la coherencia, la historia, la identidad de la familia. Y solo ellos lo pueden hacer. Y además, digámoslo así, con los nietos ya es el doctorado, ya hizo la primera educación con los hijos, experta en hijos, te puedo ayudar con la paciencia, con el conocimiento, con la calma de la abuela y de la madre. No se extrañe que la primitiva Iglesia, en esta forma atrevida de hablar, consideraba que los cristianos todos vivían entre dos grupos. Los cristianos madre, que de tal forma se abrían a la palabra, que quedaban como embarazados de la palabra para dar al Señor a los demás. Y los que por alguna causa no seguían este ítem y no podían ser como quedar embarazados de la palabra de Dios para darle a Jesucristo a los demás, y le llamaban los cristóbalos, que se comprometían por lo menos a llevar el peso material de la marcha de la Iglesia. De ahí surgió la famosa imagen de este gigante que lleva a un niño, que descuidado de alguna cosa se nos había convertido en el San Cristóbal, que en el examen que se hizo para el Concilio Vaticano II volvió a recordarse la verdad, y por eso el San Cristóbal sale del santoral para recordarnos que es un símbolo de lo que nosotros deberíamos aspirar. Padre, pero eso significa que de alguna forma también nosotros deberíamos de tener el afecto, el cariño, el cuidado a los demás miembros de la Iglesia como que si fueran madres. Porque la mujer es más fácil, para nosotros los varones bastante más difícil. Sin embargo, es el llamado de la Iglesia haciéndose portavoz de la palabra del Espíritu Santo, que nos llama a querer a los otros y quererlos por lo mismo con el amor de la mamá a sus hijos. Padre, usted se está pasando, se lo está inventando. Hay un versículo precioso del Nuevo Testamento, el llanto de Jesucristo sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, cobijarte bajo mis alas? A nosotros sería más claro la gallina hueca que pone los pollitos debajo. Y Jesús dice, y no quisiste. Y no quisiste. ¿Y cuántas veces nosotros, varones y mujeres, habremos dicho, si ya soy grande, sé cuidarme solo, no necesito el cobijo de la iglesia, no necesito él, y el patinazo que nos dimos al pasar el tiempo? ¿Cómo no llamar hoy a un real reencuentro con la mamá viva o difunda? Y a través de la mamá viva o difunda, encontrarnos con la iglesia y con el amor infinito del Dios. Es decir, la conversión.
¿Hasta qué punto tengo que convertirme? Porque ya insisten mucho que me cambie, que cierto que el reclamo sería más propio de los niños pequeños que van creciendo, adolescencia, que de nosotros los grandes, por algunas veces nos hacemos peor que los poquitos, que los niños pequeños. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que seas totalmente distinto, diferente, santo, irreprochable ante el Padre por el amor. Y nos hace falta muchísimo. Evangelio de hoy. En la primera lectura hemos escuchado de la vivencia de la Iglesia y de los problemas en su crecimiento. Y hay que decirlo, perseguidores tremendos nuestros a muerte eran los judíos. Dios les haya perdonado y seguimos pidiendo para que esta su fidelidad a Dios que aparece en el Antiguo Testamento le lleve precisamente a abrirse al amor universal. Y persiguen a Pablo, y lo persiguen con todos los pretextos hasta que lo acusan frente al gobernador civil. Y le acusan que está enseñando a dar un culto a Dios diferente al que manda la ley, es decir, diferente a lo que dice la Biblia. La ley es la Torá. ¿Cuántas veces hoy, en el siglo XXI, incluso escuchamos de que nosotros damos un culto a Dios diferente al que manda la Sagrada Escritura? Hoy no son los judíos, hoy son nuestros hermanos que se llaman cristianos, pero tantas veces se empecinan en vivir una forma de vida que no desea el Señor y no quiere seguir caminando. Padre, ¿qué está diciendo? Voy a decirlo con Pablo. La ley, la Sagrada Escritura, no salva, produce muerte. Lo único que salva es la persona viva de Jesucristo. No es el cumplimiento de una norma lo que nos van a salvar. Lo que nos salva es la aceptación de la declaración de amor de Dios en la persona de Jesucristo y comenzar esta relación de amor, un amor transformante, transformador de mi propia persona. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo lo repito, hasta que sea totalmente distinto y repita en mi persona la imagen perfecta de Jesucristo. Para eso usted no sabe, no, mijito. El amor siempre va a ser ponerme en segundo lugar por poner en primer lugar a la persona amada. Siempre. El amor siempre me va a ir llevando a abrirme, a entregarme cada vez más. El amor es procesual. Y el amor es gradual. Y el amor permite aumentar. Y el amor se prueba precisamente en la dificultad. Y se superan las dificultades con un plus de amor, con un salto, si quieren, cualitativo del amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tenga el mismo amor de Jesucristo. Y entonces los 10 mandamientos y otros no sirven para nada. Ojo, sirven como indicadores para ver si lo que yo digo tener realmente es el amor. Y el que ama, va a decir Juan, cumple espontáneamente los 10 mandamientos. No por el cumplimiento, sino por una exigencia espontánea del amor. Hoy tenemos código de familia no solo en Nicaragua, sino en otras partes. Por amor de Dios, pregúntenle a una mamá que quiere a su hijo cumpliendo qué artículo del código de familia. A lo mejor le dicen, ni lo conozco,
Pero es que el amor es mi hijo, es mi hija. Es mi hijo, es mi hija. Es el imperativo del amor que me lleva precisamente a cumplir más allá incluso de lo que estuviese mandado. Es el amor. Cuando esta realidad es dialogada, entonces sí estoy construyendo una familia que me va a llevar que de dos personas totalmente distintas, absolutamente distintas, varón y mujer, se conviertan en una sola realidad. Pregúntenle a las personas que llevan algunos años de casado, a ver si no es cierto que espontáneamente el marido sabe lo que le gusta y cómo va a responder la esposa de lo mismo a la esposa. Ay, pero es que se pelean, bendito sea Dios que se peleen. Significa que están vivos. Lo cruel es que no quieran ya reconciliarse, no quieran. Pero estos pleitos que van teniendo son cada día más pequeños. Incluso de lo que nosotros debíamos por tontería, pues sí. Por cosas chiquitas que no vale la pena, pues sí. Pero es seguir creciendo en el amor. ¿Padre, hasta cuándo? Hasta que formen totalmente una sola realidad. De alguna forma esto nos pone visible, sensiblemente, la transformación, el proceso que nosotros tendríamos que hacer de identificarnos con Dios. Padre, pero esto para el hombre es muy difícil, no te preocupes, para el hombre es imposible, pero para Dios también es posible. Y todo amor que realmente lo es, nace de Dios, se comunica a la persona, y la persona tiende espontáneamente de regresar a Dios después de querer concretamente a una persona o a un grupo de personas. ¿Alguien me dice? No es lo mismo el amor que se tiene a la mano, que se tiene al esposo o la esposa, que se le tiene a los hijos. Sin embargo, está en la misma corriente que me tiene que llevar espontáneamente ese amor a encontrarme con el amor de los amores, Jesucristo el Señor. Parece que viera qué difícil es amar, y en la vida viera que sí. Pero las ayudas que tenemos para realmente mantenernos en el camino del amor, que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, es el amor. Nadie va al Padre sino a través de Él. Las ayudas que tenemos, la confesión frecuente, que limpia, quita las espinas, pavimenta el terreno, por decirlo así. Para que con las lluvias se van a volver a hacer el hueco, se vuelve a reinventar, te volvés a confesar, volvés a mantenerlo limpio. Lo volvés a ordenar. Confesión y la comunión. La comunión. Alimentarte del amor de los amores de Jesucristo del Señor. En este día de la madre, reitero, la iglesia es madre siempre por todas las mamás, las que aún peregrinan hacia el Padre, las que ya se nos adelantaron. Iba a decir, se solidariza con ellos, no, le llama a la iglesia a hacerse una con ella misma, porque la iglesia misma es madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.